Gracias, Daniel. Vamos a comenzar nuestra presentación. Es un placer y honor para mí que Daniel me tome en cuenta para estas presentaciones. Ya debo agradecerle la presentación que me hizo y ya que estamos un poquito pasaditos de tiempo, vamos a comenzar con la presentación. En esta ocasión estaremos viendo cómo detectar las huellas de los traders institucionales en tiempo real. Hace poco, bien, mi nombre es Carlos Partida, tengo una página de internet www.rangoyvolumen.com. El resto de la presentación ya le agradezco a Daniel haya hecho y pueden escribirme a info@rangoyvolumen.com. Es que nada, la nota legal, el material que vamos a presentar aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento daremos recomendaciones específicas de compraventa. Perdón. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo puede afectar adversamente su estilo de vida. Hace poco me escribió una persona que viene a las exposiciones y me dijo que una cosa que no le gustaba de la mayoría de nosotros los expositores es que siempre presentábamos gráficos de tiempo pasado, seleccionados cuidadosamente para nuestra exposición. Por lo tanto, he decidido en esta ocasión hacer el análisis en tiempo real de lo que ha sucedido esta semana, de lo que acaba de suceder hace unos minutos, y de esta forma será material fresco y veremos cómo los principios que vamos a presentar no es necesario preparar con tiempo un gráfico específico de un marco temporal específico, puesto que, como me dice él, hay métodos que funcionan por la misma razón que un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Si se selecciona un gráfico de cierto día, cierta hora, cierta divisa, se puede encontrar lo que se busca, pero todos los libros traen ejemplos de eso. Y para darles una presentación y demostrarles que no es necesario seleccionar gráficos específicos para los principios, en esta ocasión lo haremos en vivo. Presentar un poco de teoría primero, pero vamos a analizar lo que acaba de suceder. Por ejemplo, en el dólar australiano. Tuvimos noticias hace una hora sobre trade balance de Australia. ¿Qué tenemos en el gráfico? Salió exactamente a las 19:30, 7:30 hora de Nueva York. Aquí tenemos el par de Forex dólar americano, dólar australiano. Y miren el movimiento que surgió. Ahora bien, uno de los principales pilares del trading es el análisis de marco temporal múltiple. Eso nos permite ver cuándo, cómo sucedieron los movimientos. La vela del día de hoy ya tiene el mismo rango que ha tenido en días anteriores. Sin embargo, en el gráfico de una hora vemos que toda la acción sucedió dentro de esta hora. 7 horas, hora de Nueva York. Pero si nos vamos al gráfico de 15 minutos, podemos ver que toda la acción sucedió en 15 minutos. Ahora bien, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, podemos ver que toda la acción sucedió solo en un periodo de 5 minutos. Vayamos todavía a un marco temporal inferior, vayamos a un marco temporal de 3 minutos. Y podemos ver que toda la acción del movimiento de un rango similar a la de un día sucedió en 3 minutos. ¿Cómo es eso posible? Bien, vamos a ver lo que pasó antes del movimiento, que es muy interesante. Antes del movimiento teníamos un movimiento que había comenzado en descenso, todas las medias móviles comenzaron a alinearse,
por debajo a la de 10, la de 20, la de 50, la de 100. Un bonito cruce del MACD, RSI por debajo del nivel 50, estocástico por debajo del 50. Podemos pintar una bonita línea de tendencia aquí, bajista. El problema es que si no entendemos cómo realizan su trading los principales participantes del mercado, los traders institucionales, ¿y a qué nos referimos con los traders institucionales? Con trader institucional nos referimos a aquellos traders que trabajan para grandes instituciones o tienen una cuenta millonaria y pueden llegar al mercado en cualquier ocasión y comprar o vender 30, 40 mil contratos en un lapso de 1 o 2 minutos y forzar el movimiento hacia un lugar o hacia otro. No cabe duda que es exactamente lo que sucedió aquí, no sin antes comenzar un movimiento bajista. Todos los traders que antes de la noticia comenzaron un trade bajista, ¿qué les sucedió aquí? Sin lugar a dudas ejecutó su stop. Pero lo más interesante notar es la cantidad de volumen. Vean la cantidad exorbitante de volumen que se dio en 3 minutos. Y el rango de la vela. Solo ellos tienen el poder para llegar al mercado y realizar esos movimientos y ningún MACD, ningún RSI, ninguna medias móviles se pueden oponer a su movimiento. Ahora bien, regresemos a la gráfica de 1 hora y veamos algo importante. Eso ha sucedido 3 veces esta semana. 3 veces. Y no es un material que pudimos haber preparado, puesto que eso pasó hace 2 horas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un movimiento alcista y ¿qué tenemos? Un impulso alcista y un impulso bajista, ejecutando stops en ambas direcciones. Que tenemos aquí a las 22 horas de Nueva York, hace 2 días, una vela que de la parte central se eleva 30 ticks o pips en unos minutos y desciende 30 pips en unos minutos. Si vamos al calendario, podemos ver claramente que en ambas ocasiones hubo noticias de Australia. Lo interesante notar es que a veces las noticias están en concordancia con lo esperado y aún así sucede este movimiento. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta para ustedes, ya que me han hecho esta pregunta a mí también. Por favor, escriba quién piensa que estos movimientos los realizan los traders institucionales para ejecutar stops y quién piensa que es simple volatilidad por la noticia. ¿Creen que esos movimientos son simple volatilidad? En una ocasión me preguntaba un trader, parece obvio, pero ¿existe una evidencia? ¿Tienes alguna evidencia de que esto realmente sea así? ¿Existe algún caso documentado? Porque podemos conjeturar muchas cosas, pero ¿existe realmente un caso o casos documentados? Y la respuesta es sí, y vamos a mostrar uno. Vamos a mostrar un caso documentado de cómo se utilizan las noticias. Y esto va a arrojar luz a lo que vamos a estar viendo. No necesariamente saben ellos lo que será la noticia. Eso sucedió durante una investigación del CFTC, el que está encargado de regular los mercados de futuros y de divisas en Estados Unidos. Un trader que había trabajado para una gigantesca institución mandó este correo 2 días antes de las noticias. Y dice de la siguiente manera, el artículo lo pueden encontrar en Google, y ahorita lo encontré en internet, y dice: estimado señor Ramírez, gracias por su respuesta. Pienso que sería útil para su investigación si le doy detalles de un evento manipulativo, de una manipulación que se llevará a cabo el día 5 de febrero. En el reporte
de nóminas no agrícolas. Este correo se mandó 2 días antes del reporte. Y dice, el número será anunciado a las 8:30 hora de Nueva York. Va a haber 2 casos que ocurrirán. Y los 2 casos resultarán en la plata y el oro siendo puestos a la baja con una ola de venta corta masiva designada a penetrar niveles obvios de soporte para ejecutar los stops. Mientras que, sin lugar a duda, podría obtener ganancias de este trade. Es un ejemplo de cómo es fácil manipular un mercado, pero aquí viene el punto, porque vamos a ir a lo que nos interesa, cómo beneficiarnos de esta información. Cuando una posición concentrada se permite a un pequeño grupo. En otras palabras, cuando pueden absorber todo el suministro o la mayor parte del suministro, que entre los traders institucionales se conoce como el suministro flotante, pueden tener control de un instrumento. Y dice, una de 2 cosas va a pasar. Las noticias serán malas. Esto tendrá un efecto alcista en el oro y la plata, conforme el dólar americano se debilita. De aquí la importancia del segundo pilar, análisis intramercado. Dice, y los metales preciosos atraerán compradores, surgiendo con un pico alcista. Inmediatamente se estará vendiendo durante un periodo muy corto de tiempo, de unos 5 minutos, de ahí la importancia del análisis de marco temporal múltiple, y por eso nos fuimos a un gráfico de 3 minutos, con miles de contratos que se añadirán a la venta corta para abrumar la demanda y llevar el metal a niveles técnicos clave. Escena número 2, la noticia es buena. O sea, no sabían si la noticia iba a ser mala o buena. Dice, la noticia es buena. El empleo es mejor de lo esperado. Esto resultará en una masiva posición de venta corta que se instigará casi inmediatamente sin ningún movimiento alcista. Esto no será liquidación de posiciones a la alza. Sin embargo, resultará en ejecutar los stops. Una vez más, teniendo como objetivo claves niveles de soporte. Ambas opciones será un intento por uno de los 2 principales instituciones que sostienen la mayor posición para ilegalmente mover el precio hacia abajo para obtener grandes ganancias. Locales como yo, que él trabajó para una institución, como un trader para una institución multimillonaria, seremos invitados para añadir presión bajista. Dice, la pregunta que se debe de preguntar es, ¿quién estará detrás de este movimiento? ¿Y cómo es posible que se lo mencione días antes de que suceda? Él dijo que iba a suceder el 5 de febrero, le mandó el correo al responsable de la investigación del CFTC el 3 de febrero. Vamos a ver en la gráfica lo que sucedió ese día realmente. Vamos a la gráfica del oro. Y la gráfica veremos la gráfica de la plata primero. Vamos a la gráfica semanal. Y vamos a la gráfica de 15 años. Desde un marco de 15 años. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente aquí sucedió ese evento. Esta es la semana en la que sucedió ese evento. De lo que él hablaba era de estos niveles técnicos de soporte.
De ahí que nuestras líneas de soporte y resistencia, y aquí el precio, y ha servido de soporte 2 veces, y aquí podemos pintar otra línea bonita de soporte, y todo lo que queramos. Pero ¿qué pasó? Ellos ya tenían el objetivo de, una vez que saliera la noticia, instigar una venta corta masiva en una cantidad pequeña de tiempo. Se ejecutan los stops que están por debajo de esta clara línea de soporte. ¿Y qué pasa con el precio de la plata? Sube a niveles altos, terminan su acumulación, por no tener el control de la mayor parte del suministro. ¿Y dónde comienzan su liquidación? Bien, este es para otro día el tema, pero aquí tenemos esta vela con esta punta alcista, cerrando los niveles bajos, bien la enorme cantidad de volumen. Por eso, si no analizamos el volumen, nos perdemos de la mitad de la información. Los mercados volátiles solo nos dan dos variables: precio, volumen, y de ellos sacamos el rango con la ayuda del tiempo, que es el tiempo que tarda un movimiento. Todos los indicadores técnicos manipulan esas tres variables, y la mayoría solo dos: precio y tiempo, y la mayoría de los traders no presta atención al volumen. Pero aquí vemos lo importante que es el volumen. Nos da claras señales de intervención institucional, como las que tuvimos el día de hoy. Acabo de ver un caso documentado, de los pocos que hay. Un trader que avisó antes de que sucediera el movimiento. Ahora bien, ¿cómo nos podemos beneficiar de esto? Por medio de poder leer en el gráfico cómo realizan sus movimientos las instituciones, podemos convertirnos ética y legalmente en un seguidor de sus posiciones. Vamos a regresar al caso del dólar australiano que acabamos de tener, y tenemos tres movimientos manipulativos prácticamente. ¿Qué más ha sucedido esta semana? Vamos a ver el importante movimiento del S&P 500. Aquí tenemos la gráfica diaria. Habíamos tenido un movimiento alcista que con dificultades había superado estos claros niveles de soporte. Teníamos una línea que era resistencia. No se podía superar. Finalmente pudo superarse ese nivel. Sin embargo, tenemos la noticia de Ucrania hace 2 días. ¿Y qué sucedió? ¿Qué tenemos aquí? Una punta bajista, pero ¿qué es lo más importante? Tenemos un rango muy estrecho, y noten el volumen. Es una enorme cantidad de volumen. ¿Por qué decimos que es una enorme cantidad de volumen? Porque es superior por mucho al volumen que tenemos, inclusive el que se utilizó para penetrar este nivel de resistencia. Eso se conoce como una prueba violenta de suministro. Lo que hacen es lo mismo, una venta masiva en un corto periodo de tiempo, se penetran niveles importantes, ejecutan stops, traders de rompimiento dicen, oh, ahora el movimiento va a la baja, entran en venta corta, pero la demanda supera al suministro y lleva la vela cerrada en la parte más alta. Y continúa el movimiento alcista que tuvimos, este fuerte movimiento el día de ayer. En mis videos gratuitos o en mis videos para miembros podrán ver también que cuando tuvimos este movimiento bajista, si vamos a la gráfica diaria y vamos a la gráfica del Nasdaq, podemos ver aquí el mismo efecto. Tenemos una gran cantidad de volumen, pero el rango es muy estrecho. Por la ley de esfuerzo resultado un gran esfuerzo, pero no hubo más progreso a la baja. Lo que significaba que ya había entrado soporte al mercado una vez al llegar a estos niveles. Por el poder adquisitivo que tienen esas instituciones, ellos no compran cuando el precio está elevado. Ellos compran cuando el precio está reducido, como cualquiera que tiene el poder de compra. Me dicen que si los traders institucionales liquidan sus posiciones, pero igual subió el precio. No. Regresemos al correo del caso que tenemos documentado. ¿Qué dice él de la venta corta? Dice, esta no será liquidación de posiciones a la alza,
Solamente, y ese es el problema como traders individuales, que si no pensamos en cómo realizan su trading ellos, no entendemos esos movimientos. Para explicarlo, lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Piensa de esta forma, el mundo. Imagínate que tú trabajas para una gran institución y tienes planeado hacer una compra de 20 millones de dólares, pero no sabes o piensas comenzar tu liquidación. No sabes qué tan fuerte está el mercado. Si eres un trader independiente, 2, 3 contratos vas a comprar o vender, puedes comprar y vender en cualquier hora que haya una liquidación alta y no hay problema. Pero si eres un trader institucional y vas a comprar 10, 15, 20 millones en una posición que vas a entrar, no quieres comenzar a comprar que no haya mucho suministro o demanda y que de repente con el primer medio millón que compres el precio salte y tengas que continuar comprando a precios muy altos. Si vas a empezar tu liquidación, no quieres empezar una venta y empezar a comprar 2, 3, 4 millones y que se quiebre el movimiento porque el mercado se encuentra muy débil. Ellos realizan pruebas de demanda y pruebas para ver qué tan fuerte es el mercado. Y la pérdida que pueden incurrir es una transacción de negocios para él. Pueden perder 200, 300 mil dólares instigando una venta corta masiva para ver cómo reacciona el mercado. Y ver si se dobla el precio o si se sostiene como lo tenemos aquí en este nivel. El precio se sostuvo en los niveles más altos, a pesar de la venta que hubo, porque hubo venta y hubo compra. Cada transacción tiene compra y venta. Una vez que realizan esa prueba y ven que no hay mucho suministro, pueden comenzar nuevamente a comprar en estos niveles. No le hace que aquí vendieron. Pueden recomprar en estos niveles y continúa el movimiento alcista. Completan su línea. Ellos no pueden comprar un mismo día a veces y no pueden vender un mismo día. Y no pueden arriesgarse a entrar a comprar todo lo que quieren comprar sin saber qué tan fuerte o débil está el mercado en un punto dado. Esta es se conoce como una prueba violenta de suministro. De haber encontrado bastante suministro como aquí, pueden esperar que el precio continúe a la baja. Y una vez que el precio esté a un nivel que sea atractivo para ellos, continuar su reacumulación. Ahora bien, continuaremos con nuestra presentación. Para entender el funcionamiento de los mercados, vamos a dar un pequeño resumen. Hay 3 leyes que dominan los mercados. Ya habíamos hablado anteriormente, pero vamos a dar un pequeño resumen. La ley de suministro y demanda nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y eso es lo que maneja los mercados realmente. No el MACD, no las líneas de tendencia, no el RSI, no los patrones chartistas. Es el suministro y la demanda. Y el suministro y la demanda de los traders de peso, de los que pueden entrar en el mercado y hacer la diferencia. La segunda ley es la ley de esfuerzo y resultado. Esa ley nos dice que el resultado debe ser en proporción al esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen. A un esfuerzo grande debe de haber un resultado grande. Si no, hay que ver qué le opuso resistencia. Y la última ley es la ley de causa y efecto, la cual nos dice que para un efecto se necesita una causa primero. ¿Qué tan grande va a ser el efecto? Bueno, tendrá que ser en proporción a la causa. Si el proceso de acumulación fue grande, el movimiento alcista va a durar años, como en el S&P 500. Si el proceso de distribución fue grande, el movimiento bajista va a durar años. Me pregunta que si es volumen de un broker. Tengo entendido que al no estar en el mercado centralizado, no hay forma de medir el volumen global. Sí, no hay forma de medir el volumen global y el volumen del mercado de Forex no es útil para el que desconoce las técnicas de muestreo. Cuando se realizan votos en un país para un gobernador, un presidente, no cuentan todos y cada uno de los votos. No cuentan millones de votos para poder dar el resultado. Cuando te dicen el número del desempleo de un país, no van casa por casa a todos y cada uno de los ciudadanos a preguntarles si tiene trabajo, no. Cuando te dicen la cantidad de peces que hay en una laguna, no cuentan todos y cada uno de los peces para poderte dar el resultado. Cuando escuchas un archivo MP3,
de una canción, estás escuchando una fracción de la señal analógica de la que se grabó esa canción. Pero para tu oído no hay diferencia, porque es un muestreo lo suficientemente grande. Cuando te dicen quién ganó en unas elecciones, hicieron solamente un muestreo y las técnicas matemáticas de muestreo dan resultados convincentes independientemente de que se contabilicen todos los peces en una laguna, independientemente de que se le pregunte a todas las personas cada mes, a los millones de personas, todos y cada uno de ellos, si tienen trabajo, ¿no? De la misma forma, el mercado de Forex, si tú ves en un gráfico de Forex, y te lo voy a mostrar, si tú ves en un gráfico de Forex, cada quien en su gráfico, miren, yo les estoy mostrando el volumen de mercado de futuros. Y vamos a la gráfica de 3 minutos. Y vean este exorbitante cantidad de volumen con este rango. Vayan a su plataforma MP3. Perdón, MT4. A su MT4. Y van a ver que tiene un gran surgimiento del volumen en la gráfica de 15 minutos. Esos surgimientos de volumen lo van a ver porque es un muestreo lo suficientemente grande para reflejar. No estamos interesados en el volumen exacto. Inclusive de diferentes suministros de volumen, aún de un broker centralizado, hay pequeñas diferencias. Lo que nos interesa es los grandes surgimientos, los desbalances del volumen. Ahora me dicen, puedes medir el volumen en un contrato de Forex también. Y ya lo hemos visto en otros seminarios y lo hemos probado. Nos interesa, repito, no queremos saber el volumen exacto. El volumen exacto no nos sirve para nada. Lo que queremos saber es esos enormes surgimientos del volumen, que nos indica intervención institucional, porque solo ellos tienen el poder para entrar en el mercado de esa forma. Vamos a ver otro ejemplo que acaba de suceder también. Vamos a nuestro calendario económico y anoche salió una noticia muy importante en Europa. La noticia fue Producto Interno Bruto en la zona europea, 5 de la mañana, y sorprendentemente, el resultado fue el mismo que el pronosticado. Vamos a ver qué sucedió a las 5 de la mañana. Un gráfico que como no pudimos haber preparado con tiempo, porque sucedió anoche. Vamos al euro. Y vamos a la gráfica de 15 minutos. ¿Y qué tenemos aquí? Las 5 de la mañana, exactamente. Vean cómo antes de la noticia tenemos un rango muy estrecho. De hecho, desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Tenemos 5 horas, un rango muy estrecho en el euro. ¿Qué pasa tras la noticia? El precio sube 20 ticks y baja 20 ticks. Y luego hay otra noticia a las 8:15 de Estados Unidos. ¿Y qué hacen nuevamente? Ejecutan stops a la alza y ejecutan stops a la baja. Y el precio sigue donde mismo. ¿Por qué? Tenemos otra noticia importante hoy en la noche de Europa. De ahí que no deba sorprendernos que el 95% de los traders pierdan dinero en el mercado. No es un negocio de beneficio abierto para beneficio para todos. Las instituciones reportan ganancias multimillonarias cada trimestre, compiten unas con otras, y este tipo de movimientos y el tipo de traders que tienen son estrategias depuradas. Es el negocio más grande del mundo y los bancos centrales, el mercado de Forex por lo menos, lo controlan. Porque alguien me dice, bueno, eso podrá ser en las acciones, pero el mercado de Forex es demasiado grande para que suceda algo así. Bueno, vamos a ver qué nos dice los casos de Forex. Eso sucedió este año. Dice que uno de los bancos más grandes de Alemania, Barclays, suspendió a 6 traders por posible manipulación que obtuvieron una ganancia de 3 trillones al día en el Forex Market. Dice que de Estados Unidos el gigante Citigroup, JP Morgan, confirmó que estaban trabajando con los reguladores. Barclays, este otro banco RBS, no quisieron comentar. Pero las acusaciones dicen
que envolvió traders diciéndole a otros rivales de otros bancos sobre tratos del mercado de Forex a punto de suceder. Como ellos pueden ver las órdenes de entrada y las órdenes de salida antes de ser ejecutada, les estaban avisando a otros traders afuera para que se beneficiaran comprando y vendiendo antes del movimiento. Parece que lo que les molestó es que algunos de ellos lo vieron a familiares, etc. Entonces, bueno, las instituciones bancarias pueden mover el mercado de Forex para su beneficio, pero parece que esos traders estuvieron llamando a familiares, amigos, y bueno, ahí ya hay problemas. ¿Es en realidad el mercado de Forex realmente tan grande que nadie puede controlarlo? Bien, si vamos a Wikipedia, podemos ver claramente que estos 10 bancos, y adivinen qué, Barclays es responsable por el 10% del volumen del mercado de Forex. 15% este banco alemán. 14%, adivinen quién, Citigroup. JP Morgan es responsable del 6%. 10 bancos son responsables de más del 80% del volumen que ven en Forex. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo nos podemos beneficiar? Vamos a dar un ejemplo en un marco temporal mayor. Vamos a dar dos ejemplos. Vamos a hablar antes de entrar a ese tema, vamos a mencionar la estructura que usualmente siguen las instituciones. En la plataforma de MT4 simplemente tienes que añadir el indicador de volumen. Hay un indicador de volumen y simplemente lo añades. Bien, esa es la estructura que sigue. No siempre se siguen todos los puntos. El mercado no es lineal. Ellos compran y venden según sus posibilidades de comprar y vender. Si pueden liquidar rápidamente, porque hay una demanda grande, mejor. Si no, van a liquidar durante semanas para poder liquidar a precios razonables. Rápidamente vamos a resumir cómo se mueven los mercados. Un fuerte movimiento bajista, pánico en los mercados. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente esperar a que el movimiento continúe bajista. ¿Por qué habrían de entrar y detener el movimiento? Es como si nosotros fuéramos a comprar un automóvil y no nos decidimos por cuál de 3 automóviles comprar y tenemos el dinero en el banco. Vamos a comprarlo cuando ellos quieren o cuando haya una oferta de 30-40% de descuento si compramos en efectivo. Por supuesto, saca alguien una oferta, vamos y aprovechamos una oferta del 30-40%. Todos andamos buscando ofertas y ellos no es diferente. Cuando el precio baja, después del pánico lo suficiente, a veces por noticias, usualmente, y ya el precio es atractivo, ellos entran con su abrumadora demanda y detienen el movimiento bajista. Eso se ve por un gran surgimiento del volumen. Conforme el precio empieza a subir y llega a precios que ya no son convenientes, simplemente retiran toda la demanda y comienza el precio a bajar nuevamente. Baja lo suficiente, vuelven a comprar. Este proceso puede durar días, puede durar semanas. Al final realizan una prueba violenta, como la que acabamos de ver en el S&P 500. Una de las peores cosas que puede pasar es que otro grupo institucional haya comprado una gran cantidad en esos niveles, comienza el movimiento alcista, y si el otro grupo comienza a liquidar su posición en esos niveles prematuramente, se verán obligados a absorber ese suministro a precio más alto, porque el mercado podría entrar en pánico, entrar traders de venta corta y poner en peligro su operación y costarles millones. No pueden permitir eso y estratégicamente realizan pruebas violentas para ver qué tan débil está el mercado, ejecutar stops de cualquiera que se haya intentado unir, a reabsorber ese suministro a precios más bajos, y si el resultado es positivo, que el precio cierra por encima de los niveles claves, entonces sí, comienza el movimiento alcista. No podemos saber con exactitud cuándo están operando, pero un movimiento alcista o bajista extremadamente ordenado denota un mercado cuyos principales participantes están en control del movimiento. Hace poco me causó curiosidad recientemente el movimiento del petróleo y lo vamos a ver. Vamos a ver el petróleo.
Gráfica diaria. Vamos a irnos a la gráfica semanal. Vean este movimiento irregular que hemos tenido en el petróleo. Sin embargo, vean lo ordenado del movimiento alcista que tenemos aquí durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. No tenemos rangos muy extendidos. No tenemos, aquí se hizo en algún momento, esta vela indica que se hizo en algún momento una prueba de suministro, pasó, cerró la parte alta y continuaron con el movimiento alcista. Vean lo ordenado del movimiento. Un movimiento tan ordenado denota un mercado cuyos principales participantes están en control del movimiento. No tenemos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Correcciones, puntas alcistas y bajistas, como tenemos aquí. Tenemos un movimiento extremadamente ordenado. Pero para ello, ya hubo movimientos que nos sacaron de la jugada. ¿Qué hubo primero? Fuerte movimiento alcista, luego un fuerte movimiento bajista, se penetran niveles importantes, y entonces sí surge el movimiento ordenado. Vamos a regresar a nuestro ejemplo del que estábamos hablando. Una vez que los precios llegan a un nivel que es conveniente para ellos tomar ganancias, ellos no pueden liquidar, como ya mencioné, cuando ellos quieren, puesto que si el mercado no hay mucha demanda, los precios comenzarán a la baja y no terminarán de liquidar toda la posición que acumularon aquí y tendrán que terminar la distribución a precios muy bajos. Por eso aprovecho una buena noticia donde se atrae a los traders al mercado. Vamos a ver dos ejemplos que han sido claves para los movimientos en los últimos años. S&P 500, 6 de agosto de 2011. Alarmante noticia. La agencia Standard & Poor's le quita su prestigioso AAA de rating a la economía más grande del mundo. Fue tan extrema esa noticia que hasta el presidente Obama tuvo que hablar a la prensa. ¿Y qué sucedió en el S&P 500 en esos momentos? Vamos a la gráfica semanal. Vamos a la gráfica diaria. Time. Vamos a ver. 20 años. 20 años. ¿Y qué tenemos aquí? Interesante, justo 8 de agosto del 2011. Aquí sale la noticia, empieza el pánico en los mercados. Vamos a eliminar este indicador. Vamos a quitarlos todos. Vamos a dejar solo el volumen. ¿Qué pasa aquí? Salen esas noticias, pánico en los mercados. Vean los rangos que tenemos aquí en estos días. ¿Y qué pasa? Una vez que el precio baja lo suficiente que es atractivo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a analizar con las leyes que acabamos de ver. Aquí la ley esfuerzo-resultado dio resultado porque tenemos un rango más extendido que este, pero también tenemos un volumen mayor. Hubo un mayor esfuerzo, un mayor resultado. Aquí ya hay cierto soporte preliminar porque hay un esfuerzo todavía mayor, hubo una venta todavía mayor, pero la vela cerró cerca de la apertura. La siguiente vela tiene un volumen igual que la anterior y el precio baja. Pero la siguiente vela es el volumen mayor y la vela penetra niveles más bajos, pero cierra en la parte más alta. ¿Quién tiene el poder para entrar al mercado y absorber toda la venta? Son los traders institucionales. Con esta noticia estratégicamente que aprovecharon, sale la noticia, ellos se apartan del mercado, dejan que realicen su venta y ellos entran cuando tienen que comprar. Una vez que reacumulan, y vean que es la misma gráfica que les enseñé en el diagrama, es exactamente la misma gráfica. Vamos a ir a la slide anterior. Es la misma gráfica, baja el precio, entra el volumen y tenemos un periodo de acumulación antes de la alza. Y esa gráfica, el que diseñó
Ese sistema lo hizo en los años 30. Si los mercados no cambian, ni la naturaleza humana, aquí tiene exactamente eso. Baja el precio, llega el precio nivel, el surgimiento del volumen detiene el movimiento, un periodo de movimiento de rango. Vean que la parte baja de esta vela incluso es penetrada en esta prueba violenta, pero la vela cierra en la parte alta, ya está listo el mercado para un movimiento alcista. Hay un movimiento alcista, una corrección del precio de alrededor del 50%, y ¿qué tenemos? Ya no hay suministro y comienza el movimiento alcista. Y vean este movimiento en esos niveles. A diferencia del movimiento desordenado de aquí, es un movimiento muy ordenado. Ha habido traders del pasado que han descrito exactamente cómo hacen esas operaciones. Y tienen que sostener el precio con una constante alza para evitar que alguien lo atraiga al mercado para realizar venta corta. Ahora bien, ¿cómo realizan su liquidación? Vamos a ver un ejemplo que vimos hace unos años. El oro llega a las nubes, nuevos niveles récord, fuerte demanda por ser una inversión segura. Llegó hasta los 1829, porque el mundo se preocupa por la deuda europea y también datos débiles de la economía norteamericana. ¿Cuándo salió esa noticia? 8/18 del 2011, cuando decían que iba a llegar a los $2,000 por onza. ¿Qué nos dice el gráfico? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver la gráfica semanal. Vamos a darle, bueno, aquí la podemos ver. ¿Qué tenemos aquí? Wow, justo la semana donde sale la noticia. 8 de agosto del 2011. ¿Y qué tenemos aquí? Veamos cómo, vamos a expandir más años. Veamos cómo el movimiento comenzó a acelerarse exponencialmente. Un movimiento de este tipo es insostenible a largo plazo. Sale la noticia que atrae inversionistas y traders al mercado, pero ¿qué sucede con esta vela? Ley de esfuerzo-resultado. Hubo un gran esfuerzo, un gran surgimiento del volumen, pero la vela cierra en la parte central. Ya hay indicios de liquidación. La siguiente vela es una vela alcista, pero no tiene volumen. No hay interés de las instituciones por participar en el movimiento. La siguiente vela llega a niveles más altos de 1916, pero el precio se colapsa hasta 1700 y es la mayor cantidad de volumen. Y esta vela es la que muestra las cartas por completo. Se penetran todos los niveles más altos alcanzados, cierran los niveles más bajos y ya jamás se permitió que el precio regresara a estos niveles. ¿Por qué? No se les va a permitir a los traders a los que se les vendió que ahora ellos vendan y ellos sí tengan que comprar. Por eso el precio ya no se permite que regrese a estos niveles y continúa el proceso de liquidación. Aquí entra el problema del MACD y etcétera. ¿Por qué? Porque anteriormente, si vemos ya la gráfica con todos los indicadores y los utilizamos solamente como un pequeño apoyo, pero la mayor parte de la decisión tenemos que tomarla analizando el precio y el volumen. ¿Qué tenemos aquí? Cruce del MACD alcista, etcétera, medias móviles, y todo está correcto, la señal es correcta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? También cruce del MACD alcista, es RSI por encima de 50, medias móviles, todo pasa perfecto, y la señal es correcta. El MACD no se equivoca, el RSI no se equivoca. Lo que el MACD no sabe y no nos puede decir, ni el RSI sabe y no nos puede decir, es que los traders institucionales, con esas enormes cantidades de volumen, ya liquidaron aquí y no van a estar interesados en apoyar este movimiento. Más bien están esperando el movimiento alcista para continuar con su liquidación y finalmente aquí vemos un constante descenso de los precios. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esto como traders? ¿Cómo lo puedo utilizar yo? No quiero decir con esto de que el trading vaya a ser fácil después de esto. No, todavía hay problemas que resolver. Por ejemplo, una vez que sabemos
que el oro va a tener una tendencia alcista por la liquidación. Me parece interesante que en esos momentos, cuando salió de este triángulo, decían que, oh, sí, era una corrección normal, vamos a llegar a $2,000 por onza, cuando tenemos esta enorme señal de liquidación atrás. Y para ver las dos gráficas juntas, la importancia del análisis intramercado, vamos a ver aquí, gráfica semanal del oro y gráfica semanal del S&P 500. Vamos a poner exactamente una sobre otra. Aquí tenemos la noticia de que el oro tiene fuerte demanda y va a llegar a las nubes. Se trae inversionistas, y aquí ¿qué se dice? Se le quitó el AAA a S&P 500, calamidad para las acciones. Liquidan su posición los traders y se mueven para acá. Las instituciones aprovechan para liquidar el oro, reacumular el S&P 500, y ¿qué pasa? Un constante movimiento del precio alto en el S&P 500 y un constante precio de movimiento bajo en el oro. No cabe duda, Bernanke fue cuestionado por el Congreso de los Estados Unidos de por qué se colapsó el precio del oro. No tiene sentido con la gran inflación que están causando con el estímulo monetario que están haciendo. Se rumora que hubo una coordinación de los bancos centrales para forzar a los inversionistas a meter su dinero en las acciones. Nosotros no podemos hablar de rumores, solo podemos mostrar lo que el gráfico nos dice. El gráfico nos dice, sin lugar a dudas, analizando el volumen, que hubo una rotación de los grandes capitales del oro hacia los mercados. Exactamente en el mismo tiempo. Sacaron su dinero en agosto del oro y lo metieron aquí. Mientras los traders estaban fascinados con el movimiento del oro, pequeños fondos de inversión, se les vendió a ellos para poder vender a precios altos y se compró su liquidación por la escandalosa noticia de quitar el AAA estatus a Estados Unidos para reacumular aquí a precios bajos. En algún punto vamos a ver señales fuertes de liquidación en los índices, porque van a querer tomar ganancias. Y tenemos que estar preparados para reconocer dichas señales. Repito, no quiere decir que el trading se vuelva fácil. Aquí estuvimos obviamente buscando traders bajistas, pero aún así hay que sincronizar el movimiento y no siempre es fácil. No nos van a dejar realizar trading fácil. Pero si no tenemos este conocimiento, será muy difícil tener éxito en los mercados. Para dar un ejemplo de ello, no les voy a mostrar los trades en los que he tenido éxito. Les voy a mostrar trades en los últimos meses en los que he perdido dinero. Y aquí la dificultad de realizar trading aún con ese conocimiento. Vamos a ver las alertas del mes pasado. Esas fueron mis alertas de trading del mes pasado y tuvimos una pérdida en un trade aquí completo. Tuvimos un trade, no tuvimos mucho éxito, tuvimos que sacarlo rápidamente del mercado. Este trade tuvimos bastante éxito, ya lo voy a explicar. Pero dije que iba a hablar de los trades que había perdido y voy a hablar. Este trade fue un perdedor. De hecho, fue el único trade que perdimos. Fue en el contrato del euro dólar americano. Tenía una clara tendencia bajista y caímos en una de las trampas de los movimientos de los que hacen durante los anuncios. Si vamos a las gráficas, este trade lo realizamos en las alertas justo en... Ese trade lo estuvimos realizando justo el 12 de febrero. Entramos el 12 de febrero. Tiene un claro patrón bajista y lo realizamos aquí, en este movimiento bajista. Vimos que se sostuvo este importante nivel. Aquí había claras señales de liquidación institucional en estas velas. De hecho, realizamos trading con éxito en estos niveles. Y ahora no se había podido superar ese nivel. Aquí nuevamente se encuentra suministro y entramos de forma agresiva en este nivel. ¿Y qué pasó? Entramos en una noticia. Si vemos un gráfico de una hora, del 12 de febrero, me parece que fue este día, es el día 20. Aquí. Este fue el 12 exactamente, aquí tenemos el 12 de febrero. Vean la vela con el rango tan extendido. Fue justo noticias europeas. Se sostiene nuestro importante nivel de resistencia. Sucede esta venta masiva con una gran cantidad de volumen penetrando
niveles importantes, la corrección no tiene volumen y decidimos realizar venta corta en esos niveles. ¿Y qué sucede? Al siguiente día hay otra noticia importante y justo después de la noticia resulta este fuerte movimiento alcista y ejecuta nuestro estado. Aún así es difícil, no quiero decir que va a ser fácil. Esta fue nuestra pérdida del trade del mes pasado. Ahora voy a analizar la pérdida de las alertas de las que mandamos en el mes de enero. Algo importante que quiero recalcar aquí es la paciencia que necesitamos. Vemos cómo entre una noticia y otra, a veces no hay oportunidades y hay mucha ejecución de stops. No podemos estar tratando de realizar trading todos los días. Solo los que van a trabajar a una fábrica reciben un cheque por hora trabajada. Los movimientos en los mercados no son lineales. Nótese que tuvimos una alerta el 4 de febrero. Nos salimos porque finalmente el trade funcionó, pero vimos ciertas señales de debilidad antes de una noticia y preferimos liquidar con una pequeña ganancia. Este trade del dólar americano y yen japonés, otra cosa que tenemos que hacer es nuestra tarea. Fue un trade de más de 100 pips, pero un trade que veníamos canalizando desde hace un mes. Vamos a enseñar la gráfica, aunque dije que iba a hablar de las pérdidas, pero rápidamente nomás para ejemplificar lo que sucedió y la importancia del análisis de marco temporal múltiple. Vamos a ir al gráfico del yen japonés y vamos a la gráfica semanal. La Reserva Federal de Japón claramente ha dicho que va a debilitar su divisa. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en venta corta. No vamos a realizar trading contra el Banco Central de Japón. Tenemos que estar en armonía. Entonces, habíamos tenido este fuerte movimiento bajista. Hubo una corrección de aproximadamente el 50%. En estos niveles, la corrección en la gráfica diaria parecía haberse detenido, pero nos esperamos porque sabíamos que el importante nivel en la gráfica semanal eran dos cosas. Una, este importante nivel que ahora sería resistencia y converge con la media móvil de 20 periodos en la gráfica semanal. De ahí, cuando en una gráfica de 4 horas vimos que el precio se sostuvo y tuvimos señales de este tipo, en el par de Forex dólar americano y en Japón, entramos justo en esta corrección, que hoy vemos la punta bajista que ejecutó stops, etcétera, y justo entramos en esos niveles. Pero era un trade que veníamos viendo, veníamos visualizando desde hace tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de la pérdida que tuvimos el mes de enero. Y nótese esto porque es importante. Tuvimos el 4 y el 5, hubo oportunidades. Realizamos estos trades. No volvimos a tener otro trade en 6 días. Y en realidad, para ser honestos, forzamos un poco ese trade porque tenemos 6 días sin trade. ¿Cuál fue el resultado? Una pérdida. No hubo oportunidades en los mercados, nos tranquilizamos y vean que no volvimos a realizar otro trade sino hasta el 19. En el mismo dólar americano y en japonés y nuevamente obtuvimos buenas ganancias y aquí finalmente liquidamos una parte, una fracción que conservábamos, un contrato que conservábamos de esta posición con 145 pips. No volvimos a realizar otro trade del día 19 sino hasta el 25, pero ahí hubo más oportunidades y realizamos más trade. Ahora vamos al mes de enero y tuvimos una pérdida aquí. Tuvimos dos pérdidas de hecho. Una vez más tuvimos una pérdida del dólar americano, en el euro dólar americano el día 9. De 100 pips fue la pérdida. Tuvimos otra pérdida y esta pérdida es totalmente justificable. Había un buen patrón bajista en el dólar australiano. Vamos a verlo, fue el día 19 de enero. Dólar australiano. Con esto quiero ilustrar que no porque sepamos cómo realizas o podamos identificar ciertas huellas de los trades institucionales vaya a ser fácil. Habíamos tenido, claramente vemos un movimiento bajista y vamos a dar más historial de esto. En estos niveles vean el surgimiento del volumen tras este movimiento de rango. Aquí hubo una noticia que pueden buscar en internet. George Soros declaró que había añadido $1 billón en venta corta. La noticia salió alrededor de estos días, porque en estos días él había añadido $1 billón en venta corta contra el dólar australiano. La Reserva Federal de Australia dijo que iba a debilitar su divisa.
Por lo tanto, había que buscar trading en venta corta. Gráfica diaria, habíamos tenido una corrección del movimiento. Y aquí este nivel se había sostenido y vean esta punta bajista. Aquí realizamos, fue un trade, se veía bastante claro, pero salieron noticias y ven el volumen. Se ejecutó nuestro stop. No teníamos nada que hacer. Sin embargo, no volvimos a tener otro trade. Esto fue en el mes de... Estamos en el mes de enero, eso fue en el mes de enero. No volvimos a tener otro trade hasta el día 23. Pero de aquí en adelante, todos los trades que hicimos tuvimos éxito, porque había ya más volatilidad en el mercado. Hasta el día 28. Y si hasta el último día del mes hay oportunidades, hasta el último día del mes tenemos que esperarnos. Y si no hay oportunidades antes, nos tenemos que esperar para el siguiente mes. Esas fueron las alertas del mes de diciembre. Y el mes de diciembre realizamos poco trading también. No es un buen mes para realizar trading. Hicimos un trading en la libra esterlina, que cerramos una parte con 0 ganancia, otra con 50 pips, otra trading en la libra esterlina. Y vean que desde el 13 de diciembre no realizamos trading sino hasta el 19. Y de que hay algo interesante a notar. Tenemos una ganancia de 36 pips en un trade que salimos escalonadamente, pero la otra parte tiene menos 17. Ese trade es importante también, y les voy a decir por qué. Por la paciencia que hay que tener. Vean aquí el gráfico mensual. ¿Qué tenemos? El dólar canadiense no había podido penetrar ese nivel en 3 años y se estaba aproximando a este nivel. De hecho, estaba en ese nivel. Por lo tanto, tratamos de sincronizar el movimiento. En estos niveles, obviamente lo hicimos en el par de Forex, dólar americano, dólar canadiense. Cuando tenemos este movimiento bajista, pero para no confundirme con la dirección, porque es al revés, vamos a ver el par de Forex. Es dólar americano, dólar canadiense. Era la alza. En estos niveles, cuando se superó, entramos en la posición. Sacamos la mitad de la posición de esos niveles y cuando vimos esta gran venta, que en el MT4 se puede ver el volumen, tuvimos que sacar con pérdida la siguiente posición. Vean todo el tiempo que estuvo oscilando en ese importante nivel que no se había penetrado durante años. Finalmente aquí tenemos una punta bajista con una gran cantidad de volumen. A ver si nos podemos cambiar rápidamente al dólar canadiense. Aquí la tenemos, debe estar a la inversa. Una gran cantidad de volumen y la corrección ya no hay demanda. Por lo tanto, decidimos volver a intentar el trade que veníamos sincronizando ya por semanas. Nótese que de cuando entramos al trade aquí, que fue el trade que perdimos el mes de diciembre, sacamos la mitad con una ganancia. Cuando vimos las señales de debilidad, tuvimos que sacar la otra mitad con una pequeña pérdida. No volvimos a realizar trading sino hasta el día 20. Un fuerte movimiento que no lo vamos a ver porque el causa es de tiempo, pero en el raso tuvimos nuestro mejor trade. Y no volvimos a hacer trading sino hasta el 30. Y este trade del euro libra esterlina es exactamente el trade. Vamos a ver la gráfica diaria, inclusive la de 4 horas. Ese lo realizamos exactamente en este nivel. Nótese una cosa, la libra esterlina estaba más fuerte que el dólar. Una vez que analizamos la debilidad esta de la libra esterlina por la liquidación institucional, decidimos hacer el trade en la libra esterlina, que es euro libra esterlina. Parece que es... No, es fue... Ahorita les voy a decir por qué. Fue 30 de diciembre. Y lo tenemos. Tenemos la misma punta alcista, pero nótese una cosa, el movimiento bajista de la libra esterlina es mayor. ¿Por qué? Porque la libra esterlina estaba más fuerte que el dólar. De ahí porque decidimos hacer la venta corta aquí, que es el mismo patrón. Tenemos la punta alcista, pero el movimiento fue mayor que en el euro.
que tenemos aquí y solo tuvimos este movimiento. ¿Qué día es ese? Exactamente el día 30. Fue el día 31 cuando cerramos nuestra operación. Ahora bien, ¿recuerdan el diciembre? ¿Recuerdan el trade? El único trade que perdimos, que es la pérdida que estamos viendo, que es el del dólar canadiense. Por eso nos desanimamos. No, tenemos que seguir monitoreando el instrumento. No vamos a ganar al 100% todas las veces. Vamos al dólar canadiense, dólar americano, dólar canadiense. Aquí cuando volvimos a entrar, esa es la alerta del siguiente mes. Aquí la tenemos a mes de enero. Y esa fue el primer trade, donde hicimos 130 pips. Y en realidad fue una lástima que no lo conserváramos más. Estaba con un broker que solo podía hacer contratos completos y había entrado con 2 contratos. La razón por la cual entré solo con 2 contratos completos es porque el nivel todavía estaba por encima de donde estaba el precio y es un importante nivel de la gráfica mensual. Pero las señales eran más. Liquidé la mitad de la posición de aquí para disminuir el riesgo y cuando vi señales de debilidad aquí en este niveles, decidí cerrar la otra mitad. No pude dividir el trade en 2 porque era un broker que solo me permitía hacer contratos estándar. Así que tuve que liquidar la otra mitad ahí, pero aún así fue el mejor trade de ese mes. Pero véanse que fue la única pérdida que tuvimos el mes anterior cuando estuvimos intentando el movimiento aprovecharlo. Y ahí la paciencia del trading, etcétera. Con esto hemos llegado al final de mi exposición. Si tienen alguna pregunta, para eso nos sirve esta información. No nos interesa las cuestiones políticas o si debería suceder o si no. Viendo las señales, aquí una clara señal de fuerza por la punta bajista y luego una corrección sin volumen, como vimos en el euro. Y sabiendo leer en los gráficos tales cosas y uniendo el conocimiento del análisis intramercado, etcétera, marco temporal múltiple, que sabemos que ese nivel no se ha superado en años, vemos que era un trade con grandes probabilidades. Y entonces una cosa importante, a veces decimos, oh, bueno, entro en la corrección. Vean cómo día tras día continúa el movimiento alcista sin una corrección, sin permitirnos ya volver a entrar en el movimiento. Aquí había correcciones, pero una vez que se superó ese nivel, no se nos va a permitir participar en él muchas veces. No hay una corrección. ¿Dónde entramos en la corrección? Por más de un mes continúa el movimiento alcista. Y entrar en esos niveles cuando está sobreextendido el movimiento es muy riesgoso. Con esto damos por fin a nuestra presentación. Si existe alguna pregunta, de lo contrario pueden visitar mi página de internet en www.rangoyvolumen.com. Y en la parte de arriba pueden inscribirse para recibir correos gratuitos. Para el que esté interesado, también tenemos un seminario donde explicamos cómo realizan su trading las instituciones, técnicas avanzadas de trading institucional, y es un seminario de 8 horas donde vemos todos esos detalles a fondo. Y con esto damos por fin nuestro